En esta ocasión estaremos hablando sobre el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso único, mediano y simétrico que ocupa la parte más anterior del cráneo. En este dibujo está pintado de azul. Está situado, como vemos, delante de los huesos parietales. Acá se observa el hueso parietal del lado derecho y aquí el hueso parietal del lado izquierdo. También se encuentra delante del hueso etmoides y del esfenoides. El hueso frontal surge de dos esbozos que se osifican en el segundo año de vida. Aquí estamos observando precisamente el cráneo de un recién nacido, donde se observan aparentemente dos huesos frontales. Sin embargo, estos se van a unir y van a formar un solo hueso frontal. Y así va a surgir la sutura frontal o sutura metópica. Aquí estamos observando también lo que se denomina fontanela anterior o bregmática y lo que será la sutura coronal. Esta sutura coronal surge de la articulación del hueso frontal con los huesos parietales. Delante de la sutura sagital que se forma al articularse los dos huesos parietales. La fontanela anterior o bregmática se encuentra entre la sutura coronal y la sutura sagital. Acá observamos lo que será la sutura coronal entre el frontal y el parietal. Aquí estamos observando también la fontanela anterior o bregmática. Esta fontanela anterior va desapareciendo gradualmente, desaparece por completo a los 18 meses de vida. Así como observamos en este cráneo del adulto, donde ya no existe fontanela, sino un punto sutural entre la sutura coronal y la sagital. El punto se denomina bregma. La fontanela se denomina fontanela anterior o bregmática también. Aquí también estamos observando ya el cráneo de un adulto, donde se puede apreciar la sutura coronal. En el hueso frontal tenemos que describir en una vista anterior la cara externa. La cara externa o exocraneal forma aquí la región, parte de la región frontal. Aunque un poco lateralmente y medialmente también forma parte de la cara o de la región temporal más bien. En esta cara externa, en los individuos jóvenes se puede apreciar la sutura metópica o sutura frontal, que va desapareciendo gradualmente en el adulto. Un poco hacia abajo y por encima de la implantación de estos huesos nasales de la nariz, se puede apreciar también una eminencia roma, que se denomina, acá donde dejo el señalador, que se denomina glabela o eminencia frontal media. A los lados de la glabela podemos apreciar
dos superficies arqueadas y romas que se denominan arcos superciliares. Arcos superciliares, tanto a la derecha como a la izquierda. Por arriba vamos a encontrar las eminencias frontales. Los bordes supraorbitarios se encuentran bordeando las cavidades orbitarias. Ahí podemos apreciar también una escotadura o agujero supraorbitario por donde emergen los nervios supraorbitarios. Aquí podemos apreciar el hueso frontal desarticulado, donde podemos observar el borde parietal que va a formar la sutura coronal al articularse con los dos huesos parietales. Las eminencias frontales, la glabela, acá también se puede observar un poco la sutura metópica. Estamos observando aquí el orificio supraorbitario a nivel del arco superciliar y que termina a nivel de las apófisis cigomáticas que se van a articular con las apófisis frontales del hueso cigomático. Aquí ya observamos la vista inferior, que también es exocraneal, también denominada porción orbitonasal. Órbito porque forma el techo de la órbita, de las cavidades orbitarias a ambos lados, y una porción nasal. Esta porción nasal, aquí podemos apreciar la escotadura etmoidal. La escotadura o incisura etmoidal, que tiene la forma de una U, de la letra U, abierta hacia atrás. En esta parte, el hueso frontal recibe a la cara superior del hueso etmoides. Podemos apreciar aquí las hemiceldillas etmoidales. Las hemiceldillas que van a completar una celdilla al articularse con el hueso etmoides. También podemos apreciar aquí la espina nasal en el plano mediano. La espina nasal del frontal. Aquí se articula con los huesos nasales y con la lámina perpendicular del hueso etmoides. Las partes más laterales van a formar aquí la articulación con la apófisis frontal del hueso maxilar. Vamos a apreciar eso después en un cráneo articulado. Después ya tenemos que observar la porción orbitaria, que forman aquí el techo de las cavidades orbitarias. Aquí el hueso frontal es liso y es cóncavo. Forman, repito, el techo de las cavidades orbitarias. Aquí podemos apreciar la fosa de la glándula lagrimal que se ubica aquí mismo. Y también la fosita troclear que se ubica ahí mismo. Esta fosa de la glándula lagrimal es para la glándula lagrimal que se ubica a ese nivel
Y la fosita troclear es para la inserción de la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del globo ocular. Entonces, aquí podemos apreciar la espina nasal, la fosita troclear, la fosita de la glándula lagrimal. Y aquí también estamos apreciando la apófisis cigomática del frontal. Se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. Entonces, esta es la cara orbitaria donde forma el techo de la cavidad orbitaria. Aquí estamos apreciando lo mismo. Entonces, esta flecha vamos a colocar acá, apófisis cigomática, la escotadura supraorbitaria por aquí y el borde nasal. Este borde se denomina borde esfenoidal. Entonces, esta parte se denomina borde esfenoidal. La escotadura etmoidal es acá, donde se articula con el etmoides. Ya observamos una vista posterior donde es endocraneal. Aquí podemos apreciar una porción vertical y una porción orbitaria, que es horizontal, donde forma el techo de la cavidad orbitaria, solo que aquí estamos observando la vista endocraneal. ¿Qué podemos apreciar aquí? El surco para el seno sagital, que aquí empieza, donde se va a ubicar el seno venoso sagital superior. La cresta frontal, se denomina cresta frontal. Luego apreciamos lo que se denomina agujero ciego. La escotadura etmoidal. Esta es la escotadura etmoidal. Y esto que está pintado aquí, este hueso que vemos aquí con múltiples orificios, es el hueso etmoides, la lámina horizontal del hueso etmoides, y aquí en el medio esto se denomina apófisis cristagallis del hueso etmoides. Entonces aquí la escotadura etmoidal del frontal se articula con el etmoides. Lateralmente, aquí observamos las fosas frontales, donde se alojan los polos frontales de los hemisferios cerebrales, es decir, los lóbulos frontales. Aquí podemos apreciar de vuelta la cresta frontal, aquí el agujero o foramen ciego, la lámina cribosa del etmoides, aquí está bien, esto ya es lámina cribosa del etmoides, y esto es apófisis cristagalli, ahí, parte del etmoides también. Y aquí estamos observando la fosa frontal de un lado y la fosa frontal del otro lado. Aquí la superficie del hueso es irregular, precisamente por la relación que tiene con
el polo frontal del hemisferio izquierdo en este caso y el hemisferio cerebral derecho en este caso. Esta irregularidad se debe a la presencia de las circunvoluciones del lóbulo frontal. Tenemos que hablar también de los senos frontales que se ubican a nivel del hueso frontal. El hueso frontal en realidad es un hueso relativamente grueso y resistente, bastante resistente. Sin embargo, en la porción orbitaria es delgada. Y aquí tenemos que hablar también de la presencia de los senos frontales, que son dos cavidades que desembocan o se abren en las fosas nasales. Aquí podemos apreciar entonces en el hueso frontal esta cavidad neumática que se denomina seno frontal. Es una cavidad dentro del hueso que está revestida de mucosa. En este seno podemos describir una pared posterior, una pared anterior, una pared medial, que en realidad se separa del seno frontal del otro lado, como un tabique entre ambos senos frontales, un vértice y una base, y un conducto que lo comunica con el meato nasal correspondiente. Aquí podemos apreciar de vuelta la presencia del seno frontal. Y aquí estamos observando la abertura del conducto frontonasal o nasofrontal en el meato nasal medio. ¿Cuál es la función de este seno frontal? Dar resonancia a la voz, humidificación y calentamiento del aire inspirado, también la de aumentar el área de la membrana olfatoria. Y esta es una función importante también, absorber los golpes en la cara y en el cráneo y aligerar el peso de los huesos. La capacidad de cada seno frontal es de 6 a 7 ml. Aquí estamos observando el seno frontal dentro del hueso frontal. Esto es fosa nasal, cavidad nasal, y observamos aquí el conducto de este seno, entonces frontonasal, infundíbulo etmoidal también se le llama, y se abre en el meato medio, en el meato nasal medio. El conducto tiene una longitud de 3 centímetros. Aquí podemos apreciar entonces el seno frontal y aquí el meato nasal, que se encuentra debajo de este cornete, que es el cornete nasal medio. Entonces, debajo de este cornete se encuentra el meato nasal medio, donde también desembocan o se abren otras estructuras, otras cavidades, como el seno maxilar y también las celdas etmoidales medias y anteriores. Entonces, aquí estamos observando una sonda que pasa, del seno frontal, pasa por el conducto nasofrontal o frontonasal y se abre en el meato nasal medio. Entonces, esa es la vía de drenaje del seno frontal a la cavidad nasal correspondiente. Aquí estamos observando una radiografía del cráneo, donde observamos un seno frontal, la pared medial o tabique que lo separa del seno frontal del otro lado.
Bueno, esto es todo de parte del hueso frontal.